Muy buenas, en este vídeo vamos a repasar todos los reglajes que se pueden hacer en iRacing. Son muchos, así que antes de empezar varias cosas. La primera, voy a intentar separar el vídeo en YouTube todo lo posible por los capítulos para que podáis acceder rápidamente el día de mañana pues a cada uno de los reglajes, entonces así va a ser un poco más fácil. Yo creo que lo mejor es ver el vídeo entero, por supuesto, que os voy a decir yo, ¿no? Pero creo que es mejor verlo entero para tener un contexto general y luego el día de mañana cuando tengáis dudas concretas pues os vais al capítulo concreto que sea y ya lo podemos resolver. Segunda cosa, cada coche tiene unos reglajes, por supuesto. Por lo tanto, lo que voy a intentar es repasar todos los posibles reglajes que nos podemos encontrar en un coche para que tengáis las nociones completas, ¿vale? Tercera cosa, voy a dejar en la descripción un artículo que hice hace relativamente poco en el que explico también todos los parámetros. Es un poco la explicación ligeramente más detallada que lo que vamos a hacer aquí en YouTube, pero bueno, así tenéis pues una consulta en escrito en vez de en vídeo, ¿vale? Pues si os gusta más ese formato, por si lo queréis consultar así y demás. Y cuarta cosa, ya sabéis que en Level Up Academy tenéis un curso de reglajes en iRacing, si no lo sabéis, pues lo cuento ahora, en el que en cada una de las clases repasamos un coche, ¿vale? Y de esa manera pues hacemos un repaso para cada uno de los coches. También sirve de forma de consulta esos capítulos, porque claro, vais al capítulo 7 o la clase número 7 y ahí vais a ver los reglajes de un coche. Cuando queréis modificar los reglajes de ese coche, pues así lo tenéis más a mano y no os liáis con los dos demás, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, solo daros un consejo antes de empezar, como quinta cosa también. No os volvéis locos con los reglajes, ¿vale? Consejo personal, cuando vayáis a empezar el mundo este de los reglajes, de mover un poquito, hacerlo por vuestra cuenta y demás, empezar por coches sencillos que permitan hacer pues 3, 4 modificaciones de parámetros. No os metéis directamente, por ejemplo, con un Fórmula 3 y os pongáis a modificar todas las cosas porque os vais a volver locos, ¿vale? En el caso de que os queráis meter, con un coche un poquito más complejo, que sea pues el Fórmula 3, pues yo que sé, un coche del Dallara de la Indy, un GT3, pues lo que sea, hay muchos parámetros y os vais a volver loco modificando cosas. Mi consejo, como digo, es que modifiquéis 3, 4, 5. Es decir, voy a intentar hacer los reglajes solamente tocando tema de alturas, tema de presión de neumático, tema de freno, tema de aerodinámica y de suspensión de no sé qué, ¿vale? Y con esas 5 cosas intentad adaptar el coche a vosotros. Puede ser más que suficiente. O sea, ese segundo que os saca el piloto que siempre gana, probablemente no esté en configurar todos los reglajes. Si conseguís hacer un coche mucho más cómodo para vosotros, vais a ser más rápido. Y luego, poco a poco, vais haciendo que el coche sea más rápido. Pero primero, que estéis vosotros cómodos y luego rendimiento puro el coche, ¿vale? Y así pues podéis ir escalando. Cuando dominéis esos 5 reglajes, pues luego vais metiendo más, ¿vale? Así que ya no me enrollo más y vamos con cada uno de los reglajes. Y vamos a empezar, por supuesto, con los neumáticos. En primer lugar, cold pressure, que es la presión en frío. La podemos subir, la podemos bajar, de hecho es el único parámetro que podemos modificar con los neumáticos puramente y esto pues va a afectar a lo siguiente que es last hot pressure. Esto es la presión en caliente. Modificando la presión en frío, si la subes, vas a subir la presión en caliente, pero no es algo lineal. Por lo tanto, ten esto en cuenta. Si subes 2 kilopascales, luego no va a subir exactamente 2 kilopascales la presión en caliente. Por lo tanto, aquí hay una relación curiosa. La presión en frío es la que puedes modificar, la presión en caliente es la que a ti te interesa. ¿Por qué te interesa esta presión en caliente? Porque va a afectar a la degradación, a la deformidad, a la rigidez del neumático, a cómo se reparten las temperaturas, todas esas cosas. Así que es fundamental. Y esto está evidentemente relacionado con el siguiente parámetro que es last temps. Y aquí tenemos OMI. La O es de outer, la M es de middle y la I es de inner. Tened esto en cuenta porque esto es para el lado izquierdo. Para el lado derecho sería al revés. Sería IMO, ¿vale? Inner, mid y outer. Estas temperaturas son las últimas que se han medido. Por lo tanto, no tengáis, no iniciéis la sesión y miréis esto, porque no va a tener ningún sentido, ¿vale? Dad varias vueltas, pues podéis dar 5 vueltas para más o menos asentar las temperaturas mucho mejor. Y la idea con estas temperaturas en caliente es que la interior sea mayor que la central, que la M, y la M que sea mayor que la O, ¿vale? Ten esto siempre en cuenta. Si hay, como una guía general que se utiliza, pues la temperatura interior, la diferencia, entre la temperatura interior y central debe ser la misma que la diferencia entre la central y la exterior. Por ejemplo, tenemos 110 grados en la I, 100 en la M y 90 en la O. Pues hay 10 de diferencia entre la O y la M y 10 de diferencia entre la M y la I, ¿vale? Esto es un poco como guía general. Y luego, justo debajo, pues tendríamos el tread remaining, que es la goma que te queda. Cuanto más alto es el porcentaje, pues evidentemente más agarre va a tener el neumático y todo va a ir mucho mejor, ¿vale? Entonces, aquí el porcentaje que más bajo sea es el que te marca en qué estado está el neumático. Y ese porcentaje menor siempre debe estar en la parte interior o quizá
o sea, cuanto mejor repartido esté entre el interior, la central y la exterior, mejor. Pero siempre va a ser la parte interior la que se suele degradar más, ¿vale? Especialmente si tenemos muchas curvas a derecha, pues el neumático izquierdo sí que se puede degradar de una manera un poco más equitativa, pero el neumático interior en la mayoría de curvas pues suele tener mucha más incidencia en esa parte interior, ¿vale? Entonces, tened eso en cuenta y al final, pues el porcentaje más bajo es el que va a marcar si el neumático está en buena forma o está en baja forma. Luego pasaríamos al Aero Setup, que es el reglaje referido al tema aerodinámico. En primer lugar tenemos el Aero Package, que es el paquete aerodinámico general, porque aunque luego podemos modificar el ángulo de los flaps, todo esto, el paquete aerodinámico es un poco la forma general que van a tener los alerones, ¿vale? Para que nos entendamos. Entonces, tener un paquete de alta carga aerodinámica, aunque luego puedas bajar y subir relativamente su carga, va a darte siempre un poco más de carga aerodinámica, ¿vale? Por lo tanto, tener esto en cuenta porque los límites entre los que te vas a mover luego pues van a ser mayores o menores en función de si pones un paquete de alta carga aerodinámica o de baja carga aerodinámica. Luego tenemos Front Flap Configuration, que básicamente es qué configuración del flap delantero tú le quieres dar. En este caso, pues puedes poner la de alta carga aerodinámica, la de baja carga aerodinámica. Entonces, esto es algo parecido al Aero Package. Lo que pasa es que suele estar más relacionado el tema del paquete aerodinámico con el alerón trasero y esto más con el delantero. No lo volváis loco y poner uno de baja carga de detrás y uno de alta carga delante o algo así muy extremo, porque entonces probablemente no funcione. Si tenemos un circuito en el que necesitemos un balance muy adelantado, pues a lo mejor sí que podemos poner de alta carga delante, de media carga detrás y luego ir jugando con los flaps, con el ángulo, pero como norma general se suele poner la misma delante que detrás, ¿vale? En cuanto al paquete general, porque luego tenemos el Front Flap Angle, que es el ángulo del alerón delantero. Cuanto más ángulo le demos, más drag se genera y también más carga aerodinámica, ojo, para el tren delantero, no para el coche en general, ¿vale? Porque luego, por supuesto, tenemos el Front Flap Gurney Flap, que es, bueno, es un poco redundante, ¿no? la frase, pero a lo que hace referencia es el Flap Gurney, que es como una especie de escaloncito que le metemos al alerón, ¿vale? Bueno, al flap, para ser más exactos. Entonces eso es lo que hace es generarte un escalón, valga el símil, de aerodinámica en cuanto a downforce y en cuanto a drag, ¿vale? Las dos cosas. Por lo tanto, meter este flap es como si de repente le dieses mucho más ángulo al alerón delantero. Entonces, a lo mejor te puede compensar quitarle un poquito de ángulo al alerón y meter el flap gurney, ¿vale? Porque te va a dar mucho más drag, pero también mucho más downforce, ¿vale? Bueno, tampoco mucho, sino un extra, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Luego tendríamos el rear upper flap angle, que es exactamente pues lo mismo, pero para el flap trasero, es decir, qué inclinación le quieres dar al alerón trasero, a la superficie principal del alerón trasero, que a veces también podemos tener un rear flap gurney, es decir, le podemos meter ese flap gurney al alerón trasero, hay veces que sí, hay veces que no, pero igual te da un extra de carga aerodinámica. Tened en cuenta que la carga aerodinámica trasera, igual que hemos dicho para la delantera, te genera más agarre en las ruedas traseras. Si tú tienes mucho agarre en las traseras y poco en la delantera, el coche no va a ser ágil entrando en curva, porque le va a faltar agarre en las ruedas directrices, que son las delanteras, ¿vale? Entonces tenemos que tener mucha carga aerodinámica para que los 4 neumáticos tengan agarre y luego adelantar un poquito el balance aerodinámico para tener más agarre adelante y atrasarlo un poquito para tener más atrás y tener un subviraje, sobreviraje, lo que queráis, pero no os volváis loco poniendo mucho delante o mucho detrás y desequilibrándolo en extremo, ¿vale? Porque entonces el coche va a ser muy complicado de conducir. Y luego tenemos el rear beam wing angle, que no es exactamente el flap del alerón trasero, sino que es una especie de mini alerón que tenemos más abajo, por donde suele estar el tubo de escape, los coches tipo Fórmula y demás, que es donde solemos encontrar este rear wing beam, y te da un extra de carga aerodinámica, ¿vale? No es tan influyente como el alerón trasero, sí que te da un extra, entonces, bueno, pues puedes jugar con eso para tener un poquito más de agarre en el tren trasero, también un poco más de drag, los alerones funcionan así, pero bueno, puede ser algo interesante en ambos casos. Justo debajo solemos tener también el Aerocalculator, que es la calculadora de aerodinámica, y aquí tenemos varios parámetros que realmente, pues sí que los podemos modificar un poco y tal, pero no afectan al coche, sino que son los cálculos que podemos utilizar para intuir si el reglaje está bien hecho, si tenemos que cambiar alguna cosa y demás, ¿vale? Tanto a nivel aerodinámico como a nivel de la suspensión. Lo primero que tenemos es el Front RH at Speed, ¿vale? RH at Speed, que básicamente es la altura del chasis en la parte delantera. Esto es, at speed significa en velocidad, por lo tanto, cuando tú tienes el coche en estático vas a tener una altura, pero cuando el coche está acelerando, sobre todo un coche tipo Fórmula que tiene un alerón delantero, la parte delantera se va a ir comprimiendo mucho porque se va generando mucha carga aerodinámica, por lo tanto, a cierta velocidad
esa suspensión delantera se va a ir comprimiendo. Por lo tanto, esto te va a dar una pista. Siempre, cuanto menor sea, mucho mejor para la aerodinámica, vas a generar más carga, vas a tener menos drag y todo es maravilloso. Problema que si está demasiado comprimida puede llegar a hacer tope con cualquier bache, cualquier piano, cualquier cosa, ¿vale? Entonces, tened esto muy en cuenta. Luego tendríamos también el Rear RH at Speed, es decir, la altura de la carrocería en velocidad, que viene a ser lo mismo. Normalmente solemos tener más recorrido en la suspensión trasera que en la delantera, en todo tipo de coches, en los GT, en los Fórmula, en todo tipo. Entonces, bueno, tened esto en cuenta, que no hace falta que el dato sea igual, que a lo mejor puede ser un fallo de novato, ¿no? Intentar que la altura trasera y delantera en velocidad sea exactamente la misma y puede ser bastante erróneo. Normalmente, ya digo, el tren trasero suele tener un poquito más de altura. Luego tenemos el drag trim, que es, una traducción sería como el corte en el drag, ¿vale? Para que, bueno, te da una especie de pista de cuánto se va a modificar el drag cuando estamos ya en velocidad. Luego con el downforce pasa exactamente lo mismo, tenemos el downforce trim, que suele tener un valor negativo más alto que el del drag, eso es algo pues que se busca normalmente. Luego tenemos el balance trim, que en este caso no te lo da en puntos, sino que te lo da en porcentaje, porque o sea, lo que hacemos es modificar el balance. Cuanto más alto sea el balance aerodinámico, normalmente hace referencia a que tenemos más carga en el tren delantero respecto al trasero. Por lo tanto, cuando estamos en velocidad y el coche va modificando las alturas y todo esto, pues el balance también va modificándose. Entonces esto te da una pista. Y luego tendríamos el downforce to drag, que es un ratio de cuánta carga aerodinámica eres capaz de generar en función de cuánto drag te estás comiendo, porque es algo que tú no quieres, ¿vale? Entonces este ratio, cuanto mayor sea, mejor. Te dice un número, te pone 3.681, 2.1, ¿vale? Pues significa que por cada punto de drag estás consiguiendo 3,681 puntos de downforce. Cuanto mayor sea esto, pues mucho mejor, ¿vale? Si bajamos las alturas y ponemos más carga y un flap gurney y toda esta cosa, pues a lo mejor podemos ir jugando con este porcentaje para subirlo. Ojo, porque si subes mucho la carga aerodinámica, a lo mejor este ratio de eficiencia aerodinámica se te baja. Entonces, sí que tienes más carga, pero la eficiencia aerodinámica es peor. Y si tienes alguna recta importante en el circuito, pues te vas a ver bastante perjudicado. A continuación pasamos a la parte del chasis, que aquí ya es como lo más complejo porque tenemos muchísimos parámetros. Entonces, vamos a empezar en primer lugar por los parámetros que se pueden modificar de forma individual en cada una de las 4 ruedas. En primer lugar tenemos el corner weight, que es el peso en esa esquina. No se puede modificar como tal, sino que cuando juegues con las alturas, las inclinaciones del coche, todo esto, pues vas a cargar más la parte delantera o más la parte trasera, o incluso más la izquierda y más la derecha. Sobre todo en oval se suele jugar más con eso. En circuitos también, o sea, si tienes muchas curvas a un lado, a lo mejor te compensa meter más peso en el otro y tal, pero bueno, suele estar más equilibrado en circuito que en oval, ¿no? O sea, en circuito rutero me refiero. Entonces eso es el peso que recae en cada una de las ruedas. Tened en cuenta que más peso delante pues va a hacer un coche más subvirador, más peso detrás más sobrevirador, un poco más inestable. Entonces, bueno, podéis jugar un poco con esto. De todas formas, pequeño inciso, pequeño paréntesis, aquí en el canal tenéis una masterclass de reglajes que vale tanto para simulador como para real, y ahí explico mucho más la influencia que tiene cada cosa, ¿vale? No me voy a parar en todo eso porque entonces aquí estaríamos horas. Tenéis esa masterclass, tenéis el curso en Level Up Academy, por supuesto, aparte del que tenéis de los reglajes en el Racing, tenéis un curso de introducción a los reglajes, tenéis un curso de analizar telemetría para los reglajes, en fin, tenéis mucho contenido dedicado a eso, así que le podéis echar un vistazo. Es una membresía, ¿vale? Para los que no lo conozcáis, os apuntáis y mientras la tengáis activa podéis ver todo el contenido que queráis, aparte de todas las clases nuevas que vamos grabando en directo todos los días, ¿vale? Simplemente dejar eso claro. Entonces, la influencia que tiene, pues la podéis ver aunque sea en la masterclass que es gratuita aquí en YouTube, y si queréis profundizar, pues lo veis ahí en Level Up Academy. Entonces, luego, pasando del tema del peso en cada una de las esquinas, tenemos el Ride Height, que es el RH que veíamos antes. Esto es la altura de la carrocería, ¿vale? Ride height, o sea, el ride se refiere a la carrocería y el height a la altura, ¿vale? Por eso, si la subes, pues vas a tener una altura mayor o menor. Normalmente no se puede modificar como tal, sino que te van a dar el valor así, es decir, te da una guía, porque tú lo que puedes modificar es otros parámetros que afectan a la altura, ¿vale? Luego tendríamos el spring deflect, que es la deflexión del muelle, es decir, para que, bueno, más o menos es como lo estirado que está el muelle, ¿vale? Entonces va a afectar de diferente manera tanto a expansión como a compresión. Por lo tanto, tened esto en cuenta porque va a afectar de cierta manera también a la propia rigidez del muelle, incluso puede afectar también a la altura. Luego tenemos el shock deflect, que es exactamente lo mismo, es la deflexión, pero del amortiguador, ¿vale? Tanto shock como damper suele hacer referencia al amortiguador, para que lo sepáis. Entonces, esto también va a afectar, ¿vale? Es como
bueno, esa especie de deflexiones que tampoco sé exactamente cómo sería la traducción, pero para que os hagáis una idea, estamos controlando esa característica del amortiguador y del muelle en el caso anterior. Luego tenemos el Spring Perk Offset y esto hace referencia a... Para hacernos una idea de en qué punto estás anclando todo el sistema de la suspensión, ¿vale? Más concretamente el muelle. Entonces, si tú, vamos a suponer esto, ¿vale? Por un ejemplo un poco tonto, no es lo mismo, evidentemente, que tú ancles si esto es el brazo de la suspensión, aquí está la rueda, no es lo mismo que tú ancles el chasis aquí, que lo ancles aquí, que lo ancles aquí, ¿vale? Eso va a afectar, evidentemente, a toda la altura del chasis, pues eso es un poquito lo que se controla con esto, ¿vale? Luego tendríamos el spring rate, que es el ratio de rigidez del muelle. Un muelle más rígido pues va a recuperar su forma inicial antes, va a ser capaz de absorber mucha más energía, pero también va a provocar más degradación, vas a tener un coche más rígido que puede ser bueno o puede ser malo. En esa masterclass os explico un poco más todo el tema de la influencia, por supuesto aparte de los cursos de la academia. Entonces bueno, esto es la rigidez del muelle como tal. Luego tendríamos torsion bar preload, que la torsion bar es la barra de torsión, ¿vale? Importante, la barra de torsión no afecta cuando el eje entero se comprime o el eje entero se expande. Entonces, estamos en la característica por rueda y normalmente esto va por eje, pero en el caso de un Fórmula 3, por ejemplo, también lo podemos modificar por rueda, ¿vale? Entonces, simplemente que lo sepáis. Torsion bar preload es la precarga. ¿Por qué? Pues porque cuando una rueda digamos que un lado del coche de ese eje se comprime y el otro se expande, lo que pasa con esta barra es que se retuerce, ¿vale? Entonces, si tú la precargas, es como si la pre-retorcieses, entonces ya vas a tener una rigidez extra. Porque todos los elementos eláctricos, las barras estas antibalanceo, los muelles, todos los elementos eláctricos, quiere decir, cuanto más comprimidos o expandidos estén, es decir, más lejos de su posición inicial, la de reposo, más fuerza están haciendo, ¿vale? Por eso siempre se mide en newton por milímetro, porque cuanto más milímetros esté estirado o comprimido el muelle, más newton de fuerza va a hacer, ¿vale? Entonces tener esto presente. La precarga es como ya de por sí una rigidez extra que vamos a tener en la barra de torsión. Luego tendríamos la barra de torsión que te pone O.D, que lo que hace referencia es al outer diameter, es decir, el diámetro exterior, y bueno, pues una barra más gorda, como podéis imaginar, va a tener una rigidez mayor que una barra un poco más fina, ¿no? Que va a ser más fácil. O sea, imaginaos que tenéis una barra enorme, ¿vale? Y la tenéis que retorcer. ¿Cuál va a ser más fácil de retorcer? ¿Una pequeñita o una enorme? Pues la gorda es más complicada, ¿vale? Por eso es un poco, pues por eso aumenta la rigidez en este sentido. Luego tendríamos el comp damping, que es la dureza del amortiguador en compresión, por lo tanto, en un eje, por ejemplo, el eje delantero en frenada se comprime, el lateral exterior del coche en una curva, es decir, la curva si es a derecha, pues el lado exterior será el izquierdo, se comprime, ¿vale? Pues ahí es donde afectan los amortiguadores. Recordatorio, los elementos elásticos, muelle, barra de torsión, todo esto absorben energía y los amortiguadores la disipan, por lo tanto siempre tienen que ir con cierta sintonía, ¿vale? Tener los amortiguadores más duros lo que va a hacer que el coche sea como muy torpe, se balancee más y demás. Tenerlo muy blando va a hacer que el coche sea mucho más reactivo, pero también podemos perder agarre, podemos tener unas situaciones complicadas de que lleguen a hacer tope en las suspensiones, perder, bueno, en coche real podríamos comprometer la fiabilidad y tal. En el racing no suele dar el caso, pero bueno, perdemos agarre, más desgaste y todo eso, ¿vale? Que no nos interesa en absoluto. Luego tendríamos el RBD damping, que es la dureza del amortiguador en expansión. RBD es de rebound, porque se llama, en vez de expansión, se llama rebote, ¿vale? Es un poco por imaginar la situación, ¿no? Tú le metes un golpe al muelle para comprimirlo y luego el rebote es que se expande, ¿vale? Para que os acordéis, RPD o rebound siempre hace referencia a la expansión. Tenemos el caso contrario que os he dicho antes, por ejemplo, en aceleración, los ejes delanteros se expanden y cuando tomas una curva a derecha, pues la parte derecha, la interior, se expande, ¿vale? Tenedlo en cuenta que el amortiguador aquí tiene que disipar la energía. Cuanto más duro, más energía disipa, pero también es como un poco más torpe, como más balsa el coche, ¿vale? Tened eso en cuenta. Luego, también es verdad que nos podemos encontrar HS Compression o LS Compression, que hace referencia a High Speed Compression o Low Speed Compression, ¿vale? High Speed entra en juego cuando tenemos baches, tenemos piano, tenemos irregularidades en el asfalto, es decir, esa es alta velocidad. ¿Cuál es baja velocidad o LS? Cuando tenemos una transferencia de peso, cuando estamos frenando y una transferencia de peso hacia adelante, cuando empezamos a coger una curva y una transferencia de peso lateral, esas son las de baja velocidad, ¿vale? Entonces los amortiguadores pueden estar configurados de cierta manera, pueden tener un diseño que te permite jugar con eso y hacer el reglaje de esa manera. Si no te dice nada, pues que sepas que lo va a afectar a todo. Si te dice LS es
baja velocidad, transferencia de peso, y si es HS de High Speed, pues entonces es con los baches, ¿vale? Puede ser tanto compresión como expansión o rebote, ¿vale? No hay distinción en ese sentido. Luego tendríamos el ángulo de caster, que es el ángulo de avance. Esto es así porque, o sea, este ángulo lo que es un ángulo que se le da a la rueda para dar cierta estabilidad en recta, pero que luego además permite que las ruedas se tumben a un lado hacia otro, ¿vale? También tenéis vídeos aquí en el canal hablando del tema del caster y demás, lo podéis buscar. Porque como me ponga a meter todas las tarjetas ahí me vuelvo loco y no me da tiempo de todo, pero bueno, que sepáis que en el canal tenéis un vídeo, ¿vale? Ponéis caster o ángulos de alineación de la rueda, todo eso os va a salir. Entonces, ese ángulo lo que hace es que lo que significa es que las ruedas no están ancladas. Permíteme que coja esto otra vez, no están completamente verticales, digamos el brazo que agarra la rueda como tal, ¿vale? Sino que tiene cierta inclinación. Pues esa inclinación es el caster. Eso va a provocar que cuando estemos en recta y giremos un poquito, el coche tienda a enderezarse solo por deformaciones de los neumáticos y tal igual. Pero luego, además, cuando estamos girando y cuando ya metemos mucho giro volante, es verdad que los neumáticos tienden a enderezar el coche, pero también se tumban. Entonces, imaginad qué pasa con una moto cuando se tumba, que tiende a girar, ¿vale? Pues eso va a pasar también, sobre todo en curvas que son muy largas, que es de mantener mucho giro volante y demás. Si tenéis mucho ángulo de caster en las ruedas delanteras, vais a notar como el coche tiende a enroscarse, ¿vale? Es decir, lleváis pues a lo mejor varios metros ya metidos en curva, estáis manteniendo velocidad, manteniendo giro volante y el coche tiende a enroscarse. Pues eso puede ser porque el caster es demasiado alto, ¿vale? Pues va a bajarlo y se puede dar un poquito más de estabilidad. Luego tenemos el camber, que es el ángulo de caída de la rueda, es decir, las ruedas no están así, sino que están un poquito inclinadas. La parte superior de un mismo eje tiende a juntarse. Solemos tener más caída negativa, que es esto, en el eje delantero que en el trasero, pero siempre negativa. En el caso de circuitos, de competiciones ovales y tal, pues es verdad que una rueda tiene caída negativa y otra caída positiva, ¿vale? Para que las dos maximicen la huella de contacto entre el neumático y el asfalto. Esto, pues, ojo, a ver, dar más caída negativa, vamos a hablar en circuito normal, en circuito rutero, te va a dar más agarre en curva, sobre todo en la parte exterior. Y pensar, bueno, pues si la pierdo la parte interior y la gano en la exterior no me sale rentable. Pues sí que te sale rentable porque la parte exterior del coche en curva siempre es la que más protagonismo tiene. Si tú maximizas el agarre de la parte protagonista, te sale rentable la cuestión. Ojo, esto va a afectar a las temperaturas de los neumáticos que vimos antes y a la distribución de estas. Si le das más caída, pues vas a tener más agarre en curva, pero claro, la parte interior del neumático se va a calentar más y por lo tanto esa diferencia entre la parte interior y media y entre la media y la exterior se va a aumentar, ¿vale? Entonces tened esto en cuenta. Si ves que la parte exterior, por ejemplo, ¿vale? Por poner un ejemplo, está fría y luego la central y la interior tienen más o menos la misma temperatura, pues dar un poquito más de camber te puede ayudar a conseguir esa diferencia equitativa entre la interior y la central y la exterior, ¿vale? Entonces, ten esto en cuenta. Si te pasas de caída va a ser un desastre, porque en recta, cuanta más caída, peor, y si te pasas, pues en recta vas a tener un rendimiento pésimo, pero es que luego en curva ni siquiera vas a tener una transferencia de peso y una inclinación de la rueda suficiente como para maximizar la huella de contacto. Entonces va a ser todo un desastre, ¿vale? En el tema de la caída, pues cuanta más es verdad que mejor, pero como te pases es todo un desastre. Si te quedas corto, pues vas a perder rendimiento en curva a cambio de ganarlo en recta. Entonces, bueno, más o menos te puede salir la jugada rentable. Entonces, tened esto muy en cuenta. Y luego, por último, en cuanto a tema de alineación, tenemos el toe in o toe out, ¿vale? Toe in es, que es como que la punta del pie in, ¿vale? Se tiende a juntar la punta del pie, que sería de las ruedas, lógicamente, por lo tanto es convergencia, y toe out es hacia afuera, ¿vale? En español, divergencia, convergencia, ¿vale? ¿Cómo se suelen configurar los coches? Con divergencia delante, al menos en circuito, y convergencia detrás. La divergencia delante, que yo lo suelo explicar así, evidentemente te perjudica en recta porque al final el neumático está rodando, en vez de mirando hacia el frente, está mirando cada uno hacia un lado. Entonces tiene ciertas deformaciones que no son del todo malas, porque esto induce cierto slip angle que te da un poco más de agarre y tal, igual, que no me quiero meter ahí. Pero bueno, que sepas que evidentemente te va a provocar un poquito menos de rendimiento. Bueno, no retiro lo de evidentemente porque tan evidente no es, pero también un sobrecalentamiento, ¿vale? Entonces tened esto en cuenta. Si tenemos problemas de sobrecalentamiento y es un circuito en mucha recta, pues reducirlo un poco te va a permitir que se refrigeren mejor los neumáticos en recta. Porque en recta pues no se suelen calentar mucho los neumáticos, pero cuanto mejor, cuanto más recta estén las ruedas, pues evidentemente más rápido se van a refrigerar, ¿vale? Entonces, pensad que cada rueda está apuntando a un lado, entonces cada rueda quiere desestabilizar el coche para su propio lado. Sin embargo, cuando tenemos convergencia, las dos quieren centrar el coche, lo estabilizan.
¿Cómo se configuran los coches de circuito? Como ya he dicho, pues delante divergencia para hacerlo nervioso y detrás convergencia para compensar de cierta manera ese nerviosismo del tren delantero. Porque cuando vamos a entrar en curva siempre tiene más protagonismo el tren delantero y por lo tanto ese nerviosismo, digamos que entrando en curva te viene bien. Pero si te pasas, pues el coche muy inestable y entonces ya no te compensa, ¿vale? Entonces se pone un poco más de convergencia atrás, sobre todo si tenemos coches que son tracción trasera, que es muy fácil que se pierda el control al dar gas, pues un poco más de convergencia detrás, ¿vale? Y con eso creo que terminaríamos todas las cosas que se pueden modificar en cuanto a las ruedas de forma individual. Luego tendríamos también, pues en cuanto al chasis, cosas globales de un mismo eje y empezaríamos con el Hip Spring, ¿vale? Por cierto, estoy mirando para el lado porque no me lo sé todo de memoria, evidentemente, tengo aquí la pantalla, ¿vale? Entonces, el Hip Spring viene a ser la rigidez del muelle HIF del tren delantero, ¿vale? El HIF es un elemento que actúa al contrario que la barra antibalanceo o antirroll, ¿vale? Es decir, el HIF actúa cuando el eje entero se comprime o se expande. Si una rueda se comprime mucho y la otra se comprime poquito, pues el HIF actúa poquito, ¿vale? Si una se expande exactamente lo mismo que la otra se comprime, entonces no actuaría, ¿vale? Simplemente giraría. Si la 2 se comprime, entonces sí se comprime. Y si la 2 se expande, pues se expande, ¿vale? Una suspensión push. Si tenemos una suspensión pull, pues sería al revés. También tenéis un vídeo en el canal hablando de suspensión pull y push, porque en Fórmula 1 este año fue todo una novedad. Bueno, no que fue una novedad, sino que fue noticia y tal. Entonces lo expliqué bien. Así que suspensión push rod y pull rod, tenéis también vídeo en el canal aquí explicándolo. Así que bueno, tened eso en cuenta. Esto es un muelle, es decir, es un elemento que absorbe energía, que tiene más rigidez, te da un coche más reactivo, que, bueno, que te afecta también la degradación y todo eso. Entonces tenedlo en cuenta que sobre todo en compresión y en expansión de un mismo eje, las dos ruedas de un mismo eje. Luego tendríamos el Hip Bump Rubber Length, que es una especie de goma suavizadora, que la llamo yo, ¿vale? Cuando la suspensión hace tope, pues en vez de chocar pues metal con metal, que sería terrible, lo que tenemos es un elemento de goma que lo que hace es, pues absorbe un poquito el impacto y evidentemente es mucho más rígido que jugar con el muelle, pero si eso choca ahí, pues hombre, no tienes un impacto tan fuerte, no tienes esas vibraciones, no tienes esa pérdida de agarre, no tienes esos problemas de fiabilidad y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Por eso se ponen. Cuanta más gorda sea la goma, pues más, bueno, antes va a entrar en juego, que es algo negativo, pero también va a no a amortiguar, sino a absorber la vibración mejor, ¿vale? Porque va a ser un poquito más blandita. Cuanto más grande sea esto, pues más blandita va a ser, pero antes se va a llegar a contactar con ella, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Luego tendríamos el Push Rod Length Offset, que es básicamente la longitud del brazo push de la suspensión. O sea, si tenemos una suspensión push, significa que el brazo de la suspensión va de abajo de la rueda hacia arriba el chasis, ¿vale? Si fuese pull, iría hacia la parte inferior del chasis, no es el caso. Si tenemos push, es que va hacia arriba. Esto es en coche tipo Fórmula. Cuanto mayor sea la longitud de ese brazo que une la rueda y el chasis, ¿qué va a pasar? Pues que más altura vamos a tener ahí. Si la bajamos, pues menos altura, ¿vale? Y en este caso pues la tenemos o sea, normalmente, quiero decir, no la encontramos para el mismo eje. Estoy cogiendo la referencia en Fórmula 3 con algunos datos de GTs y demás. Entonces, bueno, en este caso sería de un Fórmula 3, ¿vale? Luego tendríamos el Hip Perk Offset, que es básicamente pues esa longitud para el hip ese muelle que actúa en compresión y en expansión de un mismo eje, cuando, bueno, la longitud que queremos que tenga, ¿vale? Ojo, en estático, que luego en movimiento, según va perdiendo la suspensión, se va comprimiendo y todas estas cosas. Luego tendríamos el Hip Packer Thickness, que es el grosor de ese tope para el hip. Entonces es muy parecido a lo que hemos visto antes de la goma, o sea, de la longitud de la goma. Entonces, bueno, hace un poco la referencia en ese sentido, o la labor en ese sentido. Luego tendríamos el Hip Comp Damping, que es la compresión del amortiguador del hip, es decir, el hip es el tercer elemento, ¿vale? Entonces, cuando era spring era muelle, algo elástico, y ahora es damping, entonces es amortiguador, ¿vale? Tanto shock como damper son amortiguadores. Entonces, es un amortiguador que actúa cuando el eje entero se comprime, en este caso porque pone comp, pero luego si tenemos el hip RBD damping, es decir, hip rebound damping, es cuando el eje entero se expande, ¿vale? Cuando se va a comprimir el eje delantero entero y va a actuar a compresión el hip compressor damping del eje delantero, pues cuando frenamos. Cuando frenamos, una transferencia de peso hacia adelante, el eje delantero se comprime. Pues ahí actúa a compresión el damping del hip delantero. Cuando, bueno, y en ese mismo momento estaría actuando a expansión el del tren trasero. Y luego cuando aceleramos, viceversa. Se comprime detrás,
se expande delante, ¿vale? Porque sube de delante y baja detrás, ¿vale? Es un poco la explicación que tendría. Siguiente cuestión, ARB Size. ARB es Anti-Roll Bar, por lo tanto estamos hablando una vez más de la barra de torsión o barra antibalanceo, ¿vale? En este caso del eje completo, del eje, bueno, sí, de un eje completo, del delantero o del trasero. Size es el tamaño, por lo tanto, cuanto más tamaño igual, pues mayor va a ser la rigidez. Por lo tanto, vamos a tener un elemento elástico más rígido, va a absorber más movimiento, ¿vale? Va a absorber más energía, para ser más correcto. Entonces, bueno, tened eso en cuenta para todo el tema del balanceo, tanto delantero como trasero. Pero recordatorio, balanceo delantero te da sobreviraje en entrada curva, balanceo trasero te da estabilidad, es decir, subviraje y en salida curva, ¿vale? Tened esto en cuenta porque si tú quieres evitar el balanceo, entonces tienes que darle más rigidez a esta ARB. Luego tenemos ARB Drive Arm Length. Esto cuanto mayor sea, menor es la rigidez, porque los brazos, o sea, la barra anti-roll es una barra que se retuerce y tiene dos brazos normalmente en 90 grados, ¿vale? Entonces, cuando tú tiras de un brazo hacia arriba o del otro brazo hacia abajo es cuando se retuerce la barra. Cuanto más largos sean estos brazos, va a ser más fácil retorcerlo, ¿vale? Porque el par aplicado, aunque la fuerza sea la misma, si la longitud es mayor, pues más retuerces, ¿vale? Es como pongo el ejemplo que pongo siempre, la puerta. ¿Por qué tiene la maneta en el extremo de la puerta? Porque para hacer el mismo movimiento necesitas menos fuerza, ¿vale? Pues si tienes la misma fuerza, vas a abrir más rápido la puerta si tiras desde el extremo que si tiras desde la parte central de la puerta, ¿vale? Pues algo así pasaría aquí, solo que aplicando en vez de un movimiento, pues a la absorción, a la deformación de ese material que es la barra anti-roll, ¿vale? Espero que más o menos se haya entendido la explicación. Luego tendríamos los ARB, Anti-Roll Bar Blades, que son, es como la rigidez modificable, ¿vale? Son como una especie de pletinas, por llamarlo así, de la barra anti-roll. Entonces, en función de la posición en la que lo pongas y tal, pues se hace más rígida o menos rígida, ¿vale? Una vez más es para modificar la rigidez. Visto esto, hay tres cosas que podemos modificar de la barra anti-roll. No pongáis una al máximo y otra al mínimo, no tiene sentido, ¿vale? Esto es para ir más o menos equilibrándolo todo hacia arriba, equilibrándolo hacia abajo y demás. Y por eso os decía al principio del vídeo, no os volvéis loco modificando todas las cosas. En este caso, por ejemplo, pues modificar a lo mejor una o dos cosas de la anti-roll bar o todas al mismo tiempo tratándola como una única, ¿vale? Pero como os pongáis a subir, subo esto, bajo esto, subo lo otro y dejo lo otro como está, os vais a volver locos, ¿vale? Porque ni siquiera vais a notar la mayoría de veces la influencia que tiene. Si bajáis la rigidez general lo vais a notar, si subís la rigidez general lo vais a notar, ¿vale? Entonces, intentar simplificar un poquito el tema de los reglajes hasta que el día de mañana pues ya seáis unos maestros y podéis tocar cada parámetro y sepáis exactamente para lo que sirve, ¿vale? Luego tendríamos el Front Master Cylinder, que es verdad que está aquí en el tema del chasis y hace referencia realmente a los frenos. El Front Master Cylinder pues es la longitud del cilindro, el cilindro maestro que encargado de la parte delantera de los frenos, ¿vale? Cuanto mayor sea esa longitud no va a ir más presión ahí, sino que, esto hace referencia a lo que es la progresión, ¿vale? Porque no es lineal, o sea, si tú aplicas la mitad de la presión máxima al pedal del freno, no estás frenando la mitad, sino que la línea, es decir, la línea no suele ser recta, sino que suele tener una cierta curvatura. Sobre todo suele ser para que si frenas poco se note menos y luego que se note más rápido el último tramo, en fin. Se puede jugar un poquito con eso y se suele hacer, ¿vale? Entonces hace un poco de referencia a eso. Tened en cuenta que si modificáis esto no vais a cambiar como tal el balance de freno, sino que vais a modificar en el trayecto. Cuando pisas el freno estás pilotando normal, no en lluvia, estás en seco normal, que en racing pues lluvia poca, pues tú pisas de golpe el freno y luego lo vas retirando. Pues cuando vas retirando, mientras vas metiendo giro volante para entrar en curva, ahí es donde vas a notar sobre todo esto, ¿vale? Porque es un poco la progresión. Luego tendríamos también el Rear Master Cylinder, que es exactamente lo mismo, pero para el eje trasero. Entonces, si te vuelves loco, a lo mejor en frenada el coche es muy eficiente, pero luego cuando estás entrando en curva la progresión va diferente y esto también te da una herramienta extra, porque si tú quieres que sea muy eficiente frenando en recta, por ejemplo, y eso conlleva que el balance esté muy adelantado, pero induce cierto subviraje luego entrando en la curva, pues puedes decir, pues voy a modificar la progresión para que luego, según voy retirando, de forma indirecta, podríamos decir, se va atrasando el balance de freno, entonces voy haciendo al coche un poco más sobrevirador, ¿vale? Pues poder jugar con esto también, por supuesto que para eso está. Luego tendríamos el brake bias, que es el balance de freno. Ahora sí, ¿cuánto freno delante respecto a lo que freno detrás? Un balance de freno, un brake bias al 60%, sería que el 60% del frenado va adelante y el 40% detrás, que luego la progresión ya hemos visto que es diferente. O sea que la puedes modificar tú, pero esto sería el balance, ¿vale? Un balance muy adelantado, pues frena más el tren delantero que el tren trasero, por lo tanto hay subviraje entrando a curva y viceversa, ¿vale?
Aparte de que como estamos frenando en línea recta, pues si el 60% del peso cae en el tren delantero, el 40% del peso cae en el tren trasero y tenemos exactamente el mismo agarre en los neumáticos delanteros que los neumáticos traseros, pues evidentemente lo suyo sería que el tren delantero se encargase de frenar su parte y que el tren trasero se encargase de frenar su parte, ¿vale? Es decir, que si llegas a bloquear, bloquease las 4 ruedas al mismo tiempo. Esto no pasa nunca, siempre se adelanta un poco porque si no es muy complicado controlar el coche, ¿vale? Pero bueno, tenerlo en cuenta que yo creo que también es interesante. Luego, otra cosa que no solemos encontrar, el display page. Bueno, la página de la pantallita, ¿vale? Pues si quieres ir pasando las pantallas, si quieres dejar una, lo puedes configurar desde el volante, evidentemente. Bueno, los balances de freno también, pero vamos, que es la pantalla lo que tú ves en el volante o en la pantalla que tiene el coche, lo que sea, ¿vale? Tampoco tiene mucha más importancia. Luego tendríamos el fuel level, que es el nivel de combustible. Cuanto más combustible, más pesa el coche, más desgaste vamos a tener, peor rendimiento en curva porque tenemos más fuerza centrífuga que nos echa fuera de la curva, vamos a tener más desgaste, en fin, todo va a ser peor, ¿vale? La frenada, las aceleraciones, todo va a ser peor cuando tenemos mucha más peso en el coche. Puede que no sea más fácil controlar el coche, eso sí, porque es verdad que es más complicado frenarlo, más fácil bloquear incluso, pero a lo mejor un coche más pesado, pues a lo mejor se te da más peso en la parte central del coche y te equilibra de cierta manera el centro de gravedad del coche, te ayuda, tal cual, ¿vale? El balance cambia o puede cambiar según vamos perdiendo combustible. La norma de siempre, pues voy a poner el mínimo para que me dé para terminar la sesión que sea, la carrera y tal, ¿vale? Tampoco tiene mucha más importancia. Siempre dejar un poquito de margen, ¿vale? Porque nunca se sabe si vas a tener que apretar demasiado en carrera, sobre evolucionando el coche, vas a tener pues más aceleraciones y más frenazos que te van a provocar más consumo, como los coches de calle normales. Entonces, todo ese tipo de cosas te invitan a que dejes un poquito de margen, ¿vale? No que vayas justo. Que si habéis hecho un par de carreras ya probablemente hayáis aprendido la lección por las malas, como me pasó a mí, pero yo creo como le habrá pasado a todo el mundo, ¿no? Luego tenemos el third spring, que es el muelle del tercer elemento, es lo mismo, ¿vale? Vamos a resumirlo que el Heave Spring, ¿vale? Tenemos el Third Band Rubber Length, pues es la rigidez del muelle del tren delantero, ¿vale? Bueno, o sea, la goma esa que poníamos. Entonces, una vez más, Third Element o Third hace referencia a algo, o sea, no es lo mismo, pero para efectos prácticos sí, vale, no es lo mismo que vimos con el Heave, por lo tanto, a compresión y a expansión del mismo eje. Luego tenemos también el Third Perk Offset, que básicamente es pues el offset del tercer elemento, entonces también va a controlar todo el tema de la altura del chasis, de la rigidez del muelle, todo ese tipo de cosas. Third Packer Thickness, pues es el grosor del packer, del tercer elemento, esa goma que absorbe un poquito los impactos cuando hace tope la suspensión. Luego tenemos el Third Spring Deflect, que es la deflexión del tercer elemento, ¿vale? De ese muelle intermedio que tenemos en el eje para cuando se comprime o se expande las dos ruedas de la misma manera. Luego tenemos el Third Rebound Damping, que es cuando el tercer elemento es un cacharrito que tenemos uniendo los dos balancines de la suspensión delantera o trasera, y entonces cuando las dos suben, los dos balancines giran hacia los dos hacia el centro, por ejemplo, pues el tercer elemento se comprime, y cuando los dos tienden a separarlo, pues se expande, ¿vale? Y ese elemento lleva un damper y lleva un muelle, un elemento elástico, ¿vale? Entonces el rebound es para cuando se expande el rebote, y luego el third comp damping es para cuando ese tercer elemento se comprime, ¿vale? Ojo, tema de amortiguador, ¿vale? Por lo tanto, más duro, el coche es un poco más torpe y tal y cual, ¿vale? Pero vas a tener, bueno, si tienes muchos baches y tienes la altura del coche muy bajita, pues evidentemente vas a disipar energía, no se te va a ir comprimiendo hasta que haga tope, que entonces ahí tendrías el problema. Y luego tendremos el third rebound damping, que es a expansión, ¿vale? Third comp damping a compresión, third rebound damping a expansión, ¿vale? De ese tercer elemento que le afecta, ya sabéis, a cuando el eje entero se comprime o se expande. Y ya por último tenemos el drivetrain, que básicamente pues es el tren de la transmisión, y aquí no tenemos tampoco grandes cosas, ¿vale? En primer lugar, bueno, tenemos donde pone drivetrain, tenemos toda la relación de cada marcha, por lo tanto, cuanto menor sea la velocidad punta de esa marcha, pues evidentemente se le dice que es una marcha más corta. Bueno, depende de dónde empieza es la velocidad óptima mínima de esa marcha hasta la velocidad máxima óptima de esa marcha, ¿vale? Que la máxima pues suele ser la que es, no es que sea óptima ni nada, sino que no se puede ir más rápido, ¿vale? Por tema de la caja de transmisión y todo eso, que le va a la Academy. Por cierto, hay un curso de elemento de transmisión y ahí la primera mitad la dedicamos a engranajes y la última clase de esa mitad, la quinta, se la dedicamos a la caja de cambio para que entendáis bien por qué pasa todo esto, ¿vale? Entonces, cuanto más corta sea la relación de la marcha, más
par vamos a tener mayor empuje en esa marcha, pero más limitada va a estar la velocidad punta máxima a la que podemos llegar en esa marcha, ¿vale? Por lo tanto, lo suyo es hacer un reparto más o menos equitativo. Por ejemplo, las últimas marchas pues suelen ser como un poquito más largas, las primeras suelen ser como mucho más cañeras, más cortas, pero bueno, al final la distribución va a depender mucho del circuito, del estilo de pilotaje, todo eso, ¿vale? Si tenéis problemas, pues hay un coche, por ejemplo, muy potente, que el neumático suele patinar muy fácil cuando damos gas, pues hombre, ir con marchas más largas va a hacer que el piloto esté más cómodo y sea más fácil que al dar gas el coche pues se dé la vuelta, que deslice las ruedas si es una tracción delantera, todas estas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, ir con marchas más largas y más suaves, pues a lo mejor hace que el piloto vaya más cómodo, al menos que sea más difícil llegar a cometer los errores. Y luego tenemos la parte del diferencial, que es, el diferencial es el elemento que transmite el par a un lado y a otro de un mismo eje. Si es una tracción delantera, tenemos el diferencial en la parte delantera, o sea que todo lo que veamos aquí haría efecto solo a la parte delantera. Si es una tracción trasera, tenemos el diferencial en la parte trasera, por tanto, todo lo que veamos aquí hace referencia solamente al tren trasero. Y si tuviésemos una tracción a las 4 y tal, pues entonces habría que jugar con eso, ¿vale? Incluso podemos tener uno detrás, otro delante y luego otro intermedio, en fin, se puede jugar de diferentes maneras, ¿vale? Pero tened en cuenta que esto es importante, ¿vale? A ver qué tipo de tracción tiene el coche, porque si estás con una tracción trasera y tú estás modificando el diferencial creyendo que el tren delantero pues va a entrar mejor en curva, pues no tiene por qué, ¿vale? Porque tú lo que estás tocando es del tren trasero, ¿de acuerdo? Tened eso en cuenta. Entonces, en cuanto al diferencial, tenemos diff de diferencial ramp angles, que es el ángulo de las rampas del diferencial, y cuanto más pequeño es el ángulo, más bloqueado está el diferencial, ¿vale? En el caso de que sea un diferencial, que bueno, es un diferencial por rampas, porque suelen dar mucho juego a nivel de reglaje para el tema de competición, entonces se suelen utilizar esto, a no ser que sea super categoría, que entonces ya entramos en electrónicos y tal. Entonces, el tema de la rampa del diferencial, como digo, cuanto menor sea el ángulo, más bloqueado está el diferencial. ¿Qué pasa si el diferencial está muy bloqueado? Pues que la rueda exterior y la interior van a ir a una velocidad similar y cuando des gas van a van a empujar más o menos de la misma manera. Cuanto más bloqueado, más parecido va a ser el par de una y de otra. Esto tiene varios matices. El primero, que tenemos el drive, las rampas, el ángulo de las rampas afecta en coast y en drive, ¿vale? Por eso podéis ver, lo podéis cambiar, poner por ejemplo 45 coast y 80 drive. Coast es cuando no estamos acelerando, ojo, no cuando estamos frenando, sino cuando no estamos acelerando. O sea, si tú no tocas nada, ahí estamos en coast. Y luego drive es cuando aprietas el acelerador, ¿vale? Por lo tanto, tened esto en cuenta. Si estamos saliendo de curva, estamos apretando el acelerador y notas algo que quieres modificar con el diferencial, entonces lo que va a afectar es el drive. Si es entrando en curva que no estás acelerando, entonces va a ser el coast, ¿vale? Más bloqueado, pues más agarre general. Es verdad que si pierdes agarre lo pierdes de golpe, pero como norma general vas a tener más agarre, vas a tener más desgaste y vas a tener más subviraje, sobre todo en entrada a curva, porque la rueda exterior no va a poder ir más rápido que el interior. Entonces vas a inducir ahí cierto subviraje, ¿vale? Teniendo en cuenta, si tenemos una tracción trasera, pequeño matiz, y bloqueas el diferencial, en salida de curva, cuando das gas, ojo, porque al dar gas con una tracción trasera el coche tiende a darse la vuelta. Si tú le das más agarre al tren trasero, todavía puede ser más fácil de enroscarse y es un sobreviraje extremo, ¿vale? Tenerlo también presente, que en ese caso a lo mejor es mejor bajarlo. Luego tenemos Diff Clutch Friction Faces, que son las caras de fricción del diferencial. Con esto, pues van apretando las caras, van haciendo fricción, ¿vale? Dentro de un diferencial, entonces cuanta más tengamos, pues más fricción vamos a conseguir y por tanto vamos a tener también un diferencial más bloqueado con todas las consecuencias que ya hemos visto. Lo que pasa en este caso, pues no hay diferencia entre en drive y en coast, ¿vale? Y ya por último tendríamos diff preload, que es la precarga del diferencial. Cuantos más newton metro de precarga, pues más bloqueado va a estar de por sí, ¿vale? Porque el diferencial no siempre está igual de bloqueado, ¿vale? Sino que va aumentando el bloque y va disminuyendo en función de la caña que le estamos dando, todo eso, ¿vale? Por resumirlo de alguna manera. Entonces, cuanta más precarga, es como que la base va a ser ya más bloqueado, ¿vale? Cuanta menos precarga, pues la base va a ser menos bloqueado. Si quieres un diferencial más suelto, más desbloqueado, pues baja esta precarga, ¿vale? Pasa algo parecido como vimos, por ejemplo, con la precarga de las barras anti-roll, las barras de torsión, ¿vale? Así que nada, estos son todos los reglajes, creo yo, que podemos modificar en iRacing. Espero que no se os haya hecho muy pesado. Si queréis que veamos una explicación así, aunque sea un poco rápida de algún coche en concreto, me lo ponéis en los comentarios. Recordad que tenéis la masterclass los cursos en Level Up Academy de reglajes y demás. Tenéis masterclasses de pilotaje, tenéis masterclasses de reglajes, en fin, tenéis
de todo, ¿vale? No solo de esto, sino también de otros simuladores, de competición real, de Fórmula 1, de todo, ¿vale? Es una única membresía y así pues también apoyáis a la creación de contenido para el canal, ¿vale? Así que nada, como digo siempre, os agradezco que os hayáis quedado hasta el final del vídeo, especial agradecimiento sobre todo a los que ya están apuntados allí en Level Up Academy y nos vemos muy pronto en otro vídeo.